Patricia, te damos la bienvenida, gracias por estar acá y te dejo a cargo. Sí, muchas gracias. Permítame y organizo todo esto para poderlo ver mejor. Ujú, aquí estoy. Muy bien. Eh, ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo ya. Ok. Pues de nuevo, muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad. A todos mis amigas de IT Alianza, de Alianza. Y hoy pues vengo a compartirles realmente una reflexión. Eh, Pero antes de eso, obviamente, de pronto algunos no me conocen, no saben quién soy yo. Pues esta soy yo, Patricia Osorio. Pues desde el año 2012 he trabajado en el tema de pruebas con algunos diferentes cargos, desde analista de pruebas hasta líder de pruebas, en gestión del conocimiento. Hoy en día seguimos con Choker Testing y trabajamos específicamente en el tema de formación. Nos encanta el tema de formación, trabajamos con todo el tema de ISTQB, United, somos muy aliados de Brightes. Y yo creo que me van a conocer un poquito más con la charla y las diapositivas y las ideas que les traigo hoy para compartir. Pero antes de yo seguir hablando, sí quisiera conocer un poquito de las personas que hoy nos están acompañando. Entonces, los voy a invitar a que entren a esta página, a www.menti.com. Les va a pedir un código. ¿Sí? Pueden ingresar en sus móviles, en sus tabletas, celulares o incluso en la misma pantalla de su computador. Eh, Entrar a la página www, no hay que instalar nada, www.menti.com y van a ingresar este código 133814 y me van a ayudar con 3 preguntas, porque si quiero saber con quién estoy conversando, quién me está escuchando para efectos de conocerlos un tantico más. Entonces, por favor, en un minutico, conéctese, por favor, y me contestan a la primera pregunta. En una palabra, describe lo que tú hoy en día haces en tu puesto de trabajo o en tu organización o a qué te dedicas hoy. Una sola palabra. Creo que pueden responderlo en el chat porque no van a tener audio, así que lo pueden responder en el chat. Sí, no, en el chat no, porque no lo alcanzamos a ver. La idea es verlo acá. Tengo una respuesta de Patti Morales que dice calidad, Maricruz también calidad. ¿Alguien más que se anima a contar qué hace? Sí, ya vamos con 22, 23. Testing, dice Alicia, Francisco hace desarrollo, Uh-huh. Javier hace audit, Ok, Adrián hace calidad, muy hay bien, un admin de redes y servidores, perfecto. Hugo hace pruebas varias y testing QA. Listo. A ver acá. Desarrollo, pruebas, calidad. Dirección hace Luis Caos. Desarrollo, pruebas, calidad son las que están predominando en ese momento. Sí. Bien, listo. Entonces aquí no movimos Desarrollo. más. Desarrollo, pruebas y calidad. Muy bien. Relevamiento de Sigue, datos. siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo has trabajado en proyectos de desarrollo ágil o marcos de trabajo ágiles? Tienes 4 opciones. ¿Nunca? ¿Menos de 6? Perfecto. Está distribuido, está distribuido, está distribuido. Uy, uy, uy.
Muy bien, yo creo que ahí llegamos. ¿Alguien más? ¿Qué más respuestas me han dado en el chat? Uy, Más de 12 meses, 2 personas, nunca 2 personas. tengo ahí, o sea, tenemos los extremos. La mayoría no lo han hecho, pero tengo un Sí, número chévere de personas que tienen más de un año, que tienen sí. mucho tiempo. Nunca, nunca, Aquí, más de 6 meses, estamos distribuidos. nunca. Muy bien, muy bien. Menos de 6 meses. Listo, listo. Siguiente pregunta. Y con eso comenzamos. Muy bien. 28. Listo, aquí quedamos. Aquí así me repartimos el cake. 31. Listo. Muy bien. Ya tengo muy claro con quiénes estamos. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, continúo yo. Debo hacer un disclaimer, una aclaración. Lo que yo vengo aquí a decir no es palabra de Dios. No soy portadora de la verdad absoluta. Son mis propias reflexiones de años de trabajo, del pasado y de hecho de este presente. Y siempre he pensado, y a mí siempre me parece importante, de hecho se lo he aprendido a mi mentora, María Clara Choquer, y es que siempre debemos volver a la esencia, a lo básico, y sobre todo pararnos en hombros de gigantes para a partir de ahí ver más allá, ¿cierto? Y ser la mejor versión de nosotros mismos. Y así aportamos a partir de lo observado. Es como dice el refrán, no inventemos la rueda, ¿sí? Ahora bien, siempre, siempre, perdón, siempre es importante tener énfasis, y es lo que yo les voy a decir hoy en día, lo importante aquí es el relacionamiento con las personas y que ese relacionamiento nos permite entregar valor al negocio, a mi cliente, a lo que le interesa. Y en este nuevo normal no podemos salir igual, nosotros tenemos que cambiar, porque con esta nueva situación, ese nuevo normal nos ratifica que vivimos en un ecosistema muy frágil y muy cambiante. Entonces, lo que yo les quiero hablar es de lo que yo he llamado de manera irrespetuosa 7 verdades 2.0 sobre el aseguramiento de la calidad. Ahora bien, siempre que hablen con alguien o presenten algo o estén en una conversación, pregúntense qué problema queremos realmente resolver. Y yo con esta pequeña charla, que quiero hacerla muy cortica para que hablemos más con ustedes, es en realidad estamos trabajando bien, estamos utilizando correctamente, estamos aplicando correctamente el término en nuestras organizaciones cuando hablamos de aseguramiento de la calidad. Realmente somos conscientes que la calidad no es responsabilidad de un grupo de personas, sino de todos los que somos parte de la ingeniería, del desarrollo, ingeniería de software. Y no finalmente, para mí realmente es un problema pensar que el aseguramiento de calidad es un grupo elite, un grupo al final del proceso de desarrollo, que las últimas semanas, los últimos días, el último sprint, tienen la responsabilidad de asegurar la calidad. No, realmente considero y mi conclusión es que estamos súper lejanos de la realidad, ¿cierto? Y es hora de repensarnos y de reinvertirnos. Por esa razón les decía, esta reflexión me voy a parar sobre hombros de gigantes. Y en esta oportunidad me voy a parar en 3 gigantes que en esos años decidieron y nos compartieron, nos regalaron unos principios. Es que esto es conocimiento, es sabiduría, ¿sí? La idea es que a través de esos principios tengamos un comportamiento más adecuado, más asertivo hacia cómo agregar valor a las compañías. Ahora bien,
yo los vengo hoy a replantear un poquito. Me paro sobre estos, pero quiero mejorarlos, quiero pensar en el nuevo esquema que debemos afrontar. Y estoy muy, como decía Guino, estoy muy infectada de lo que es el marco de trabajo ágil, del valor de negocio que tenemos que entregar. Entonces, mi propuesta es, voy a replantear estos 7 principios y los voy a invitar para que reflexionemos. Y comienzo con el primero. Primer principio. El primer principio dice, reza, literalmente, las pruebas muestran la presencia de efectos y no pueden probar la ausencia. Y sí, de hecho es correcto, las pruebas tratan de trabajar en disminución de la probabilidad de los defectos, pero yo quiero cambiar eso, yo quiero repensar eso, yo quiero pensar que mi trabajo como probadora es ayudar a mi negocio a lograr un producto de trabajo que le va a agregar valor, ayudar a mi compañía a que crezca más, ayudar a que el usuario se sienta más contento y más tranquilo con lo que está haciendo. Entonces, si en el camino me encuentro algunos defectos, listo, muy bueno, excelente, pero realmente yo los invito a que tu principio, tu motivación 1A como persona que trabaja en el tema de pruebas es finalmente confirmar que tu compañía, que tu negocio está haciendo la mejor versión de sí mismo. Primer principio. El segundo principio es las pruebas exhaustivas no son posibles, no son viables. Sí, totalmente de acuerdo. Probar todas las combinaciones, todos los escenarios, todo eso no es posible. Como le digo yo a mis probadores, bájense de esa nube, no es factible, pero repensémoslo de otra manera. Realmente yo no me estoy concentrando en probar todas las combinaciones, ni buscar el mínimo de cosas a probar, no, yo lo que estoy buscando es, oye, buscar de qué manera para el negocio, cuáles son esas situaciones, esas transacciones que son mucho más relevantes y que yo debo cerciorarme de que están funcionando correctamente, ¿sí? Recuerda el principio número 1. Y sí, las técnicas, los métodos, las técnicas, el análisis de riesgos, todo eso es súper, hiper, mega relevante. Concretar y conocer y entender qué es lo crítico para mi compañía, para mi organización, es lo que yo me debiera estar centrando. Ahora bien, no solamente debo tener en cuenta la visión del negocio o del usuario, el product owner, sí debo tener una visión más completa, más holística. Para eso me voy a basar en un libro súper interesante, que es el libro de la alegría, en donde el Dalai Lama y Monseñor Desmond Tutu hablaron y conversaron sobre lo que era qué era alegría, y me enseñaron que nosotros deberíamos mirar cualquier situación bajo diferentes perspectivas, de tal manera de que seamos más completos, más holísticos, tener una visión más completa y de esa manera escoger cuáles son esas situaciones que realmente le van a aportar valor y que yo debería estar comprobando a través de mis pruebas. Segundo principio. Tercer principio. El tercer principio habla de las pruebas tempranas ahorran tiempo y dinero. Total. ¿Cierto? Nos dicen que hay que hacer pruebas estáticas tempranas, que hay que ingresar primero, que hay que comenzar lo más temprano posible, ¿sí? Totalmente de acuerdo, pero repensemos eso. Oye, el equipo debe estar, el equipo completo, todos, el product owner, el arquitecto, el diseñador, el ingeniero de requisitos, el que codifica, el que prueba, deberían estar pensando desde el día 1 de en qué manera voy a hacer mi trabajo completo, de qué manera voy a probar, a verificar y a validar que lo estamos realizando. Es lo que, de hecho, somos partner con Guino en el libro y en el curso de Janet Gregory y Lisa Crispin sobre la Agile Testing Fellowship. Nos enseñan con que el equipo debe tener un testing mindset. La responsabilidad de pruebas no solamente es del probador,
¿sí? O de ese equipo llamado aseguramiento de la calidad. La responsabilidad de pruebas es de todos. Entonces, si desde el día 1 que el ingeniero de requisitos está definiendo un requisito, tiene que pensar de qué manera él va a comprobar que ese requisito está completo y es correcto. El diseñador, ¿cómo lo va a hacer? El arquitecto, el probador, indudablemente nosotros. Entonces, debemos tener una visión completa, un testing completo, un agile testing complete para todo el equipo y desde el día 1 tener esa motivación de cómo yo confirmo el principio 1 y el principio 2. Entonces, ojo, este es el tercer principio, el nuevo tercer principio. Cuarto principio. El cuarto principio es muy simpático y está basado en una metáfora de la vida real, el agrupamiento de los defectos. El principio dice que los bugs, el bug, como decía, como lo conocemos, el bug o los bugs, que es la forma de especificar un defecto de software, pero en el mundo real los bugs son insectos y los insectos donde son sociables, donde hay uno hay más. Totalmente de acuerdo, pero les voy a replantear el principio de manera distinta. De hecho, debemos concentrarnos en el Pareto, como ya hemos identificado cuáles son los elementos críticos, cuáles son las transacciones críticas, hemos visto desde todas las perspectivas, oye, ¿qué es lo más importante para el negocio y para el equipo completo? Yo debería saber dónde está, cuál es ese 20% de elementos funcionales, de features, de aspectos o atributos funcionales en donde está el 80% de los defectos. Debo trabajar aquí el Pareto. Yo lo sé, yo lo conozco. Ojo, y estoy hablando de todo el equipo completo, ¿sí? Principio número 5. El principio número 5 igualmente está basado en una situación de la vida real. Habla de la paradoja del pesticida. Pesticida es el que utilizamos para acabar con esos insectos no deseados. Y lo que dice es que si yo utilizo las pruebas una y otra vez, pues el aplicativo se me va a volver inmune, no voy a encontrar nuevos defectos. De nuevo, cambiemos eso. Sí, la paradoja del pesticida todavía sigue funcionando, pero yo invito al equipo completo, que ya es tested infected, que debemos ser conscientes que el cambio es permanente. Debemos ser conscientes que el entorno va a cambiar y que vamos a tener que estar actualizando y manteniendo y haciéndole cambios a los casos de prueba. Ese pesticida, que son nuestros casos de prueba, hay que hacerle mantenimiento. Es decir, no sentirnos tristes y un poquito amargados porque me cambiaron el aplicativo y tengo que cambiar los casos de prueba. No, eso es una realidad. Hoy en día lo estamos viviendo. De la noche a la mañana tuvimos que encerrarnos en nuestras casas y transformarnos digitalmente de manera total. Entonces, tenemos que cambiar con eso y saber y estar dispuestos a estar siempre. Ojo, cuando yo llego al principio número 5, los otros 4 principios siguen todavía vigentes. Debo mirar el negocio, debo mirar qué es lo crítico, debo tener la visión completa, y es de esa manera como equipo completo nos hacemos cargo de la calidad. Y cuando llega aquí nos damos cuenta que el cambio es permanente, nosotros mismos también tenemos que estar dispuestos a hacer el cambio, no solamente en las historias de usuario o en los requisitos, no solamente en el código, sino en los casos de prueba, siempre monitoreando dónde está ese impacto del cambio, dónde está el cambio, dónde está el cambio y dónde está el impacto como tal, pero el equipo completo debe tener la visión, ¿sí? Principio número 6. El principio número 6, Abraham, este es uno de mis principios favoritos. Las pruebas dependen del contexto, pero claro, no es lo mismo probar un aplicativo en tu dispositivo móvil para hacer transacciones bancarias que en un aplicativo web, probar un software médico embebido o una consola que maneja un dispositivo de seguridad
o el software de un avión. No, el contexto es distinto, el ambiente es distinto, las transacciones son distintas, el usuario es distinto. Y este principio me parece que yo solamente lo cambiaría para reforzar la responsabilidad que nosotros tenemos como equipo completo de entender el contexto de mi negocio, entender el contexto de mi compañía, entender el por qué y el para qué. Ese aplicativo para qué es, quién lo va a usar, en qué ambiente, en qué data, de qué manera yo voy a tratar de confirmar el 1, el 2 y el 3, los principios, teniendo muy claro mi contexto. Es que esto no podemos dejarlo de realizar. Es que ese es el ejercicio que no solamente el probador, sino el equipo completo debe hacer. Entender su aplicativo, entender el producto, entender la situación y con base en eso saber. Fíjate que todo se enlaza, sabemos qué es lo que le agrega valor al negocio, sabemos qué es lo crítico, sabemos cuáles son esas condiciones que debo probar, sabemos cuál es la visión holística. Es que entiéndame que estos principios no son exclusivos de pruebas, estos principios están escritos pensando en un equipo completo. Entiéndase con equipo completo porque lo he repetido muchas veces, es todas las personas, todos los roles que participamos en la construcción de software, todos, desde el dueño del producto, desde el usuario, el comercial, el ingeniero de requisitos, el que diseña, el que codifica, el arquitecto, el probador, el automatizador, todos tienen que tener conciencia de esto. El último de los principios, ese en realidad sí les confieso, ese es mi favorito. La falacia ausencia de errores. ¿Qué dice el principio? El original, porque no lo voy a desconocer. Recuerden que estoy parada en hombros de gigantes utilizando esto, pero creando una versión mejor de mí misma, pensando cómo aplicaría yo los principios. El principio número 7 habla de la falacia ausencia de errores. Es decir, creer es una mentira que porque yo haga muy bien las pruebas, yo voy a asegurar la calidad. No, eso no es cierto, para nada. La calidad es responsabilidad de todos. Todos tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Todos tenemos que ser conscientes, principio del 1 al 6, consciente de nuestra responsabilidad en aportar valor a ese producto, ¿sí? Y fíjense que todo tiene sentido. Ahora bien, yo me voy a basar y voy a confirmarles este principio. Este principio para mí es fundamental y me voy a basar en uno de mis referentes. Yo digo que es un sensei. Para mí es un sensei, es una persona que está escribiendo sobre la ingeniería de software hace mucho tiempo atrás, el señor Roger Pressman. Ustedes pueden consultar en la internet porque realmente ya es un libro que está para la humanidad. La ingeniería de software, un enfoque práctico, ya está en su 7ª edición, si no es que va por la 8ª. El señor Roger Pressman es un gurú en el tema de la ingeniería de software y ha venido escribiendo hace mucho tiempo sobre eso. Y extraigo literalmente una frase, yo no la digo, la dijo él. Él dice, como se dice, no se puede probar la calidad. Si no está ahí cuando comenzó las pruebas, no va a estar cuando terminen. Señores, pruebas, señores, aseguramiento de la calidad, damas y caballeros. Si nosotros creímos que en algún momento éramos los aseguradores de la calidad, discúlpeme, pero no, para nada. Somos parte del proceso, una pequeña parte. Debemos trabajar con el resto del equipo para poderlo lograr. Y cierra el señor Roger Pressman con la siguiente frase. La calidad se incorpora en el software a lo largo de todo el proceso de ingeniería. Ojo, porque es que el proceso de desarrollar software es un proceso de ingeniería, es algo estructurado, es algo organizado y que no solamente yo como probadora inyecto la calidad, no, todos, cada uno aporta. Entonces él dice, la adecuada aplicación de métodos,
herramientas, revisiones técnicas, gestión y medición sólidas conducen a la calidad que se confirma durante las pruebas. Entonces, ¿qué he hecho yo? De manera muy atrevida, yo realmente lo que yo he hecho es replantear, pararme en hombros de gigantes y estudiar y aprender, tomar mis experiencias en mi trabajo como testing. Yo soy probadora desde el año 2002. Afortunadamente tuve maestros excelentes y hoy uno de mis maestros es el ISTQB, pero hoy me tuvo el atrevimiento, primero, de reescribir los principios y segundo, de compartirlos con ustedes, porque es que es la invitación a que hoy replanteemos lo que estamos haciendo. Y yo les confieso, estos principios son muy agile infected, porque tuve la oportunidad durante más de 13 meses, 14 meses, trabajar en equipos de desarrollo con marcos de trabajo ágiles y viví estos principios. Y hoy me atrevo a decir de que si nosotros estamos pensando que el aseguramiento de la calidad, que realmente es un equipo de pruebas, se considera como la última frontera, la red de seguridad que atrapará todos los posibles defectos y fallos, ¿sí? Estamos totalmente equivocados. Yo aporto a mi equipo, yo doy ideas. Este es uno de mis grandes aportes cuando yo quiero generar conciencia al resto del equipo de que yo la calidad no la puedo hacer sola. Yo necesito del trabajo con todos. Eso sí, la invitación es que de manera temprana podamos entrar, de manera temprana toquemos personas y comencemos a invitar a que realmente nuestra motivación, la manera como nosotros desde las pruebas, lo llamado aseguramiento de la calidad, realmente es a través de buscar de qué manera, a través de mi trabajo, yo satisfago una necesidad. ¿Cómo hago que mi trabajo aporte a mi organización y pueda yo lograr resolver un problema y ser la mejor versión de nosotros mismos? Entonces, hoy les traigo esto, no es más, no quería tomar más tiempo, quisiera más bien escucharlos a ustedes y volvamos otra vez para cerrar, porque realmente quiero invitarlos a cerrar y me digan sus observaciones, sus apreciaciones. Para esto, volvamos a entrar al www.menti.com con este código y quiero escucharlo. Díganme qué principio les gustó, qué principio debemos trabajar, qué principio, confírmenme cuál de estos realmente les pareció a ustedes que es una verdad que se van a llevar, porque es que parte de lo que a mí me gusta compartir es mi experiencia, mis vivencias, lo que yo he experimentado, más que posiblemente un tema de principios de pruebas que lo puedes ver en el Foundation ISTQB, pero es esa invitación, o sea, realmente la motivación que yo tengo detrás de esto es decirles, y yo lo digo a mi equipo de trabajo, nosotros después de esto que ha pasado, que nos ha traído hasta nuestras casas, no podemos ser los mismos, tenemos que generar cambio, ¿sí? No solamente a través de la digitalización del proceso de negocio, sino de la actitud, de la manera como nos tenemos que comenzar a conversar, de qué manera nos vamos a hacer más visibles, de qué manera vamos a aportar más valor, tenemos que salir fortalecidos de esto. Entonces, sí me gustaría, tengo una mano levantada, dame un segundo, Lucas, que me contesten todos porque tengo esta pregunta. Tengo 16 personas, 17, que me están contestando, 18, 21,
Muy bien, ¿alguien más? 25. Muy bien. Ahora sí, la última pregunta. La última pregunta para las preguntas de ustedes. Dame en una palabra que concluya realmente qué conclusión, qué te llevas, qué aprendiste, qué viste distinto, de qué manera yo en esta pequeña conversación, porque realmente me gusta hacerla un poquito pronta para que ustedes ya más tengan más tiempo para las preguntas. ¿Qué te llevas? Tengo Tenemos confianza, trabajo en equipo, confianza, sí, compromiso. trabajo en equipo. Aquí me pregunta Hugo que cómo explicarle al jefe que no se pueden realizar las pruebas del principio 2, que no es posible realizar pruebas exhaustivas. Cuando nosotros identificamos la posible casuística, ¿sí? Las posibles combinaciones, es porque es que al jefe hay que llegarle con datos. Por allá un señor muy reconocido internacionalmente dice, a Dios le creo, los demás que traigan datos. Al jefe hay que llevarle datos, Hugo. Y mi mejor recomendación es buscar cuáles son esos tipos de datos que al jefe le generan un significado o una claridad. Uno como coequipero, colaborador en una empresa, uno tiene que escuchar al jefe y saber cómo le gusta al jefe. Más que por darle contentillo, darle gusto, es de qué manera yo le llego a él para generar más claridad. Y normalmente los jefes son con cifras, con datos. Entonces, no solamente es decir, no, no se puede, es sentémonos a, llévale la casuística, llévale como de hecho lo hacemos en el Foundation, llévale la tabla de decisión, llévale el mapa mental, llévale la lista de las transacciones, de la casuística de ese negocio, de ese proceso, de ese feature. Identifica dónde está el riesgo, identifica el tiempo, el esfuerzo, la data. Y tú le dices, jefe, se pueden todas contra todas, pero necesito tanto tiempo que corresponde a tanto dinero. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿debemos probar esos casos, esas situaciones que ocurren cada año en Cuaresma? Sí, porque cada año en Cuaresma son $500,000, listo, se lo compro. Pero si son esas transacciones que se utilizan, que son muy poco frecuentes o que representan muy poco beneficio, entonces el esfuerzo, entonces pregúntale al jefe, costo-beneficio, porque es que no solamente es identificar la casuística, es hacer los escenarios, es generar la data, es automatizar, como nos decía Guino. Eso cuesta, eso es tiempo. Tenemos ese tiempo y ese dinero para poderlo hacer, pero tienes que llegarle al jefe con la lista de la casuística y mostrarle el abanico, el repertorio, ¿sí? Y sobre todo decirle, me senté con el negocio, con el dueño del producto y me dijo, no, es que de esas 500 casos de prueba, solamente hay 10 que son los que me preocupan. El riesgo, ¿dónde está el análisis de riesgo? ¿Sí? ¿Dónde está el esfuerzo requerido? Son cifras, al jefe hay que llegarle con datos. ¿Qué más preguntas? ¿Listo, Hugo? Bueno. ¿Cómo hacer pruebas en un sistema
tercerizado. Entendería la pregunta que me hacen, es decir, el desarrollo lo tiene un tercero. La pregunta es, bueno, hay un concepto, de hecho, que se estudia en el Foundation, en el ISTQB, no sé si alguno tomó conmigo ese curso cuando estuvimos el año pasado dándolo en Paraguay. Y es que hay un conjunto de niveles, de grupos de categorías de pruebas que podemos definir. Indudablemente el tercero que está desarrollando, que entiendo que es el dueño del producto, no sé si, ahí tengo una pregunta, porque dice, ¿cómo hacer pruebas en un sistema tercerizado? Es decir, que es un tercero el que lo desarrolla. De hecho, Guino hacía una pregunta y es, si tú vas a comprar ese software tercerizado, pues tú puedes tener pues yo pienso que el derecho de preguntarle a ese tercero, bueno, de alguna manera muéstrame o demuéstrame qué tipo de pruebas hiciste, ¿sí? Y tú puedes tener tus pruebas, tú debes tener tus pruebas, puede ser un nivel de sistema en tu configuración o un nivel de aceptación, en donde tú le vas a pasar a ese tercero las condiciones mínimas, los criterios de aceptación, vea, debe cumplir esto, y esto si no lo cumple, pues no te lo voy a recibir, ¿sí? No te lo voy a recibir. Eso es como cuando uno va a comprar un carro, pues uno realmente lo que mira es si cumple las expectativas para las cuales uno requiere ese carro. Entonces uno puede definir un nivel especial. Depende incluso de la relación. Si es un software a la medida, tienes posibilidad de hacer unas pruebas más controladas. Pero si es un software genérico, pues ahí habrá que hacer la lista y la comprobación del cumplimiento. Entonces, puede ser un nivel de aceptación o unas pruebas de aceptación, o puede ser un nivel de sistema en tu entorno, en tu ambiente, controlado. Eso depende del contexto. No sé si hay más preguntas. Creo que... para iniciar o mejorar el aseguramiento de la calidad, ¿por dónde se debe empezar? ¿Por los directivos o por los colaboradores? Para iniciar o mejorar, eso depende. Hay que... yo pienso que depende de la cultura, depende del proceso, depende... Hay que buscar aliados. Hay que buscar aliados. En la parte de arriba, en la parte de los colaboradores. Hay que buscar los aliados. Yo haría así, ¿cierto? Y mostrar resultados. Para iniciar o mejorar, ¿por dónde empezar? Por los no, yo comenzaría, hay que mirar los dos frentes, porque es que si tú comienzas por los colaboradores, algunos puede ser más difícil escalar. Entonces hay que trabajar así de todas maneras, trabajar hacia de manera incremental. El Big Bang es muy complicado. Pero sí pudiera pensar en donde yo comienzo por donde está el mayor dolor, donde está el mayor número de quejas, en donde está ahí. Comenzaría porque donde el Pareto, acuérdense el Pareto, donde está el 20% de las dificultades que me va a generar un 80% de impacto. Entonces yo comenzaría por ahí, tienes que escoger, tienes que buscar más datos, hay que hablar más con la gente, hay que mirar dónde está el mayor dolor. Indudablemente el aseguramiento de la calidad lamentablemente tiene mayor valor cuando uno mide los fallos en producción. Cuando uno mide y de alguna manera trata de darle un valor, un precio que es súper, hiper, mega difícil a esos defectos en producción, ahí es en donde uno identifica dónde está el dolor, porque es que yo te lo puedo decir ni siquiera por directivos y colaboradores, digamos por línea de negocio, por producto en tu organización, por proceso. Divide y vencerás, ¿cierto? No trates de cogerlo todo al mismo tiempo porque eso es súper complicado. Como dicen los agilistas, baby step. ¿Cómo se come uno un elefante?
de a mordisquitos, de a poquitos. Comienza por eso de mayor dolor, eso de a poquitos. Más preguntas. Yo creería, Patricia, que no tenemos más preguntas por ahora, ¿eh? Bueno. Te quiero dar muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato. Siempre es súper interesante escucharles a ustedes, Corazón también. Siempre es súper interesante escucharles a ustedes que tienen mucha experiencia. Vos que ya estuviste acá por Paraguay, sabes que cuando se pueda volver a viajar, sos bienvenida y esperamos tenerte de vuelta pronto. Y bueno, te damos muchas gracias. Te pido que le pases el host a Alexandra. Bueno, te pasé el host a ti. Bueno, no importa, yo le paso a Alejandra. No te preocupes. Bien. Muchas gracias de nuevo por el espacio. Sí, los tengo que dejar. Muchas gracias y espero volverlos a ver. Espero que les haya gustado esta pequeña aporte que traje. Muchas gracias.